A ver, Juan, había pensado empezar la entrevista con esa ristra de palabrotas que enumeras en la primera página del libro. Cabrón, puta, chochozo, ramaricón, joder, follas, un normal. Y yo podría seguir, pero no sé si he llenado el cupo de lo llamado políticamente correcto o incorrecto, depende de quién lo mire. Ya, no sé, bueno, es gracioso que esas palabras las dijéramos de niños ahí a escondidas por divertirnos, ¿no? Y que ahora algunas de esas palabras también le generen problemas a los adultos, ¿no? Y yo creo que ahí hay un síntoma de algo que nos está pasando, ¿no? Cuando la típica diversión infantil se convierte en una provocación entre los adultos para hacérselo mirar, ¿no? Oye, ¿qué obsesión te ha dado con la palabra tabú? Porque has indagado, ¿no? Te has ido al origen, a la antropología. Sí, es que yo en los artículos que escribo en el periódico y tal, siempre hablo de los tabúes que van proliferando en Occidente, ¿no? Los nuevos tabúes. Y de pronto en un momento dado me di cuenta de que no sabía lo que significaba tabú. Es que sabía lo que significa en el diccionario, que es algo tan embarazoso... Yo lo he buscado, ¿eh? Creo que la definición es más o menos así, ¿no? Como algo tan embarazoso que no debe ser dicho o hecho, ¿no? Pero, dado que hay tantos tabúes, pensé que sería interesante ver qué es el tabú y a ver si al observar el mecanismo de esa figura del tabú podían sacar alguna conclusión sobre lo que está ocurriendo en la sociedad, ¿no? Y descubrí que sí. Que mirando el tabú se podía sacar mucha información, muchas conclusiones sobre lo que está pasando en la sociedad en general. Entonces tu concepto ha cambiado respecto a esa palabra completamente, supongo. Sí, porque a mí el tabú me resultaba como algo negativo, que había que violar los tabúes y había que romper los tabúes, ¿no? Y te das cuenta de que sin el tabú la sociedad no se mantiene en pie, o sea que la sociedad necesita que haya tabúes. Y que hay tabúes que son estupendos y que todo el mundo compartimos, por ejemplo el incesto, ¿no? Nadie se plantea tirarse a sus padres o así. Y que el problema venía más bien cuando el tabú prolifera y no todo el mundo acepta los tabúes de los demás. Cuando nos distinguimos unos de otros por los tabúes que tenemos, ¿no? Ahí es ese es el síntoma que nos está hablando de una división social muy visceral, muy difícil de vencer con el diálogo, con la negociación, con todo eso, ¿no? Porque el tabú es una cosa que no se negocia. Hablas de que la libertad no es un absoluto, pero también que tiene límites, evidentemente, y el tabú también, pues a veces establece un límite que puede parecernos, dices, razonable. Claro. Sí. El incesto, por ejemplo, otra vez, a todo el mundo nos parece razonable que la sociedad en general nos impida acostarnos con nuestros hijos o con nuestros hermanos o con nuestros padres. Es que más de uno te dirá, es que es razonable. Claro, es que lo razonable es una palabra muy engañosa porque parece que habla de razón, pero razonable suele apelar más bien al sentimiento. Nos parece razonable aquello que no nos hace sentir incómodos y nos parece una irracionalidad y una barbaridad lo que nos hace sentir incómodos, o sea, es como que se mezcla la razón con la emoción. Y el tabú es una figura emocional, o sea, ante nuestros tabúes reaccionamos con asco, con furia, con ira. No es que racionalmente podemos decir el incesto debe estar prohibido porque los hijos de esas parejas saldrían con problemas, pero nosotros esa explicación la buscamos después de sentir el asco, ¿no? Entonces el tabú funciona así. Por eso el tabú es innegociable, no se puede... O sea, tú no puedes convencer a un musulmán de que coma cerdo, porque el cerdo le parece asqueroso, le parece una cosa que no es ni un alimento, es como para nosotros comer gusanos o algo así, ¿no? Y hablabas antes de la desaparición de tabúes que pueden hacer saltar por los aires, a lo mejor, la sociedad, ¿no? La convivencia. Hablas de tabúes útiles para la supervivencia, necesarios, y por eso hay que tener cuidado con la erosión de ciertos tabúes. ¿Cómo cuáles? Bueno, en los últimos 30 años, por ejemplo, en Occidente hay un tabú muy importante con la violencia física, que antes no ocurría. En una manifestación violenta, en los años 80 había 3 muertos, ahora hay 3 heridos, ¿no? Y eso nos habla sobre un cambio en la sensibilidad social.
con el tema de las mujeres y los hombres y del acoso sexual, ahora hay un tabú bastante fuerte, ¿no?, en cuanto a los abusos en situaciones de relaciones de poder entre un jefe y una empleada, así. Eso también es totalmente nuevo, eso no estaba hace 5 años. Eso empieza con el Me Too, ¿no? Entonces hay tabúes que se van asumiendo en la sociedad y que nos hablan de un avance y de un cambio en la sensibilidad general hacia la paz, hacia el bien, hacia así, ¿no? Pero hay otros que no. Por ejemplo, los tabúes que ya no están hablándote del acoso, sino a lo mejor que equiparan un poco una molestia con una violación, ¿no?, que son ya parte de un grupo más pequeño, más radical, ¿no?, pero que están confundiendo la violencia con lo que no es violencia, ¿no? O lo que pasó con Charlie Hebdo, ¿no? De pronto el tabú de un grupo pequeño, que son los fundamentalistas islámicos que viven en Francia, se acaba imponiendo a toda la sociedad, que ya no puede hacer caricaturas de Mahoma ni puede mostrarlas, porque el castigo es tremendo, ¿no? O sea, el problema viene ahí, viene cuando tabúes de pequeñas comunidades tribales intentan imponerse al resto. Y supongo que no es lo mismo, pero lo equiparamos a veces como que si algo es tabú es que es algo que está prohibido. Prohibición o prohibido y tabú no es lo mismo. No, porque no es tabú aparcar en doble fila. Nadie se escandaliza por eso, pero está prohibido, ¿no? Y no está prohibido decir que todas las mujeres son unas putas. Está prohibido, no te pone una multa, pero es tabú. O sea, quien diga eso, ¿no?, de pronto genera una antipatía bestial. Bueno, esa coletilla de políticamente correcto o incorrecto, que también hablas de ella. Claro, y los políticamente incorrectos, entre comillas, tienen muchos tabúes también. Tienen miedo de parecer buenistas, tienen miedo, ¿no? Son dicotomías muy falsas. Todas las tribus tienen sus tabúes. A medida que uno se deja seducir por un identitarismo, por una tribu, tiene que asumir más líneas rojas. Y la tribu a cambio te da seguridad, te da protección, te da sentido de pertenencia. Siempre a cambio de una parte de tu libertad. Y hay mucha gente que está contenta de pertenecer. ¿Y cuáles son aquellos que unen o desunen? ¿Depende del sitio del planeta donde vivas, por ejemplo? Claro, mira, si tú vivieras en Irán, tu pelo sería tabú para que todo el mundo y tendrías que ir velada. Y eso no es bueno o malo por estar compartido, más bien malo desde nuestro punto de vista, pero sí que da estabilidad, porque toda la sociedad considera que el pelo de las mujeres es una guarrada. Eso no implica que sea bueno, por eso. Nosotros consideramos bueno que haya un tabú con el incesto, ¿no? Y creemos que es bueno y parece que es bueno, ¿no? Y todo el mundo lo comparte, ¿eh? En el sentido de que está compartido, da estabilidad. Ahora bien, en una sociedad multicultural como esta, cuando hay ciertas comunidades que ponen el velo a sus mujeres y ya entienden que esas mujeres son suyas, esto sí que genera una tensión más grande, ¿no? Genera una tensión más grande porque obliga, por ejemplo, al movimiento feminista a tomar una posición respecto de eso, ¿no? El respeto a otras culturas o todas las mujeres son iguales y todas las mujeres tienen que... produce dilemas. Y este es un ejemplo pequeño, pero está pasando por todas partes. ¿Y qué ocurre cuando salta por los aires los tabúes? Cuando hay una revolución, como tú dices, o una guerra. Puede pasar de muchas formas. Hay tabúes en... mira, la revolución de las minifaldas en los años 60 en España, donde las faldas tenían que ser muy largas, fue una demolición de un tabú no violento. Hubo una revolución, digamos, estética y empezó a estar muy mal visto criticar a la gente a las chicas que llevaban minifalda, ¿no? Pero también puede pasar, y pasa en las revoluciones, que ciertos tabúes como muy importantes se volatilizan. Por ejemplo, en la Revolución Francesa el tabú de la muerte, que es del asesinato, que es un tabú muy sagrado para todos, se volatilizó. Entonces estaba permitido. Cuando se volatilizan los tabúes, se permite a las masas hacer lo que no se deja hacer a los individuos. Las masas hacen lo que los individuos no pueden hacer en ningún momento, ¿no? Y eso es lo que pasó en la Revolución Francesa, por ejemplo. Y es lo que pasa también
Ahora ya menos porque hay mucha libertad en cuanto a la indumentaria, pero en el carnaval pasaba eso. En el carnaval se permitía durante 2 días que los hombres se disfrazaran de mujeres, que no sé, ¿no? Que la gente se disfrazara de monja, hay pequeños momentos, la revolución, el carnaval, la guerra, que hacen desaparecer los tabúes más sagrados durante un tiempo acotado y permiten que las masas hagan lo que la sociedad prohíbe a los individuos. Entonces puede ser pacífico o puede ser monstruoso, depende. Para aquel lector o lectora que se acerque a tu ensayo, lo has estructurado en 3 partes. ¿Cómo ha sido ese trabajo? ¿O cuánto tiempo te ha llevado? Bueno, me ha llevado un montón de tiempo. Me ha llevado mucho tiempo porque, digamos que yo partía de la base de estar en contra de los tabúes y de considerar a los herejes héroes, ¿vale? Entonces, a medida que iba leyendo, iba viendo que los tabúes no son tan malos y que los herejes no siempre son héroes. Entonces, mis ideas de partida para escribir el libro se vieron muy afectadas por lo que iba aprendiendo a lo largo de varios años de lectura, ¿no? Entonces, quería acercar en este libro esa complejidad de palabras que usamos muy habitualmente en los últimos tiempos, ¿no? Para acercar al lector la idea de que estos mecanismos no son buenos o malos per se, sino que son síntomas de cosas que nos están pasando. Síntomas de cosas que nos están pasando. Es decir, cuando proliferan mucho los tabúes es porque la sociedad está pasando algo. Y a mí me interesaba escribir sobre ese algo, ¿no? Pensar sobre ese algo. ¿Qué nos está pasando? ¿Y ahora hay más tabúes que nunca? No, que nunca no, pero que antes sí. Y que nunca que recordemos nosotros sí. Sí. Porque en el franquismo, por ejemplo, había muchos tabúes que no respetaba a nadie que no fuera muy de derechas, ¿no? O muy de la iglesia o así, ¿no? Había unos tabúes que solo un grupo consideraba sagrados y que mediante el poder y la dictadura intentaba imponer en el resto de la sociedad, pero la gente se la sudaba. Había mucha vida por debajo de la cuerda, ¿no? La gente del cine, había una censura, pero la gente lo burlaba de una manera o de otra. Ahora ocurre algo distinto, ahora no hay un poder, digamos, totalitario, pero distintos grupos tienen mucho poder para imponer sus tabúes, porque a lo mejor te hacen sentir culpable por pensar ciertas cosas, por usar ciertas palabras, y ante el sentimiento de culpa, el poder es mucho más grande, porque tú ya no temes que te metan en la cárcel o que te pongan una multa si transgredes un tabú. Temes ser vista como una perra, como una fascista, como lo que sea. Es que no lo sé. Depende de lo que pienses, ¿no? Vamos a ir terminando, Juan, pero 2 preguntas más. ¿Por qué esa portada? Pues mira, esa portada nunca me la habían preguntado, ya era hora. Esa portada es un dibujo que hice yo. Sí, estábamos dándole vueltas a la portada y pensé que una buena portada podía ser el símbolo de la libertad, la estatua de la libertad, sosteniendo una soga en vez de una antorcha. Sabes que ella lleva la antorcha de la libertad, ¿no? Claro, es que en esta época la censura, la represión, etcétera, nace de la libertad. Porque no es que haya un policía que viene, también lo hay, que Pablo Hasél y todo eso, ¿no? Pero en general lo que pasa es que la propia gente, uniéndose en turbas, va a perseguir a los que le cabrean, ¿no? Esto, claro, o sea, es una represión que nace de la libertad. Entonces, de pronto, pues eso, haciendo dibujos y así, salió esto de la estatua y creo que ha quedado muy, muy bonita, ¿eh? Ha quedado fantástico. La última, eres padre, yo tengo un niño de 9 años, si me pregunta qué es tabú, ¿qué le digo? Es que es hartamente complicado cuando empiezan a preguntarte por cosas. Ya, pero es que es muy bonito porque los niños son la gente más sometida a los tabúes del mundo, porque tú puedes fumar delante de él y puedes beber cerveza delante de él y puedes decir tacos delante de él y él no puede hacer todo eso que te ve a ti hacer, ¿no? Entonces, eso es el tabú. El tabú es, cuando tú llegues a cierta edad, pertenecerás a otro grupo y cuando pertenezcas a ese otro grupo, que es el de los mayores, podrás hacer todas estas cosas que no puedes hacer por ser un niño, ¿no? Y eso es exactamente el tabú. Es el mismo motivo por el que un judío no puede comer cerdo. Perteneces a un grupo y este grupo se distingue de los demás grupos porque no come cerdo. O sea, los tabúes al final son formas en que las tribus se definen a sí mismas ante los demás y para adentro, ¿no? Entonces la tribu de los niños tiene que decir los tacos, por ejemplo, a escondidas. Tú no puedes oírle,
pero si tu hijo tiene 9 años, seguramente con algún amiguito ya estén diciendo esas guarradas, ¿no? Porque además les parecerá que esas palabras son mejores que las demás, porque están prohibidas, ¿no? Vale, pues eso es exactamente la forma de explicarle a un niño que es un tabú. Es todas esas cosas que somos idiotas y no te dejamos hacer porque eres un niño y que son justo lo que tú quieres hacer, son tabú. Pues nada, fantástico, muchas gracias. Es que me lo ha preguntado porque ha leído la sinopsis del libro, ¿vale? Que estaba ahí encima, así que me has ayudado. Muchas Pues gracias. nada, estupendo.